hospitales. Si hablamos de uno de referencia, tenemos que hablar del Hospital Nacional de Itagua, con la cantidad de pacientes que hoy están en ese lugar y con terapias que son a veces improvisadas en aquellas zonas terapizadas que dicen los propios médicos, preparando prácticamente una especie de terapia de guerra, se puede decir, Iván, tratando de poner todo lo mejor en materia de recursos humanos, pero recursos ya sobrecargados a esta altura con la saturación del sistema, señor. Terapia de guerra, ese es el nombre que dan a la zona que están preparando desde el fin de semana. Se trata de un área que anteriormente era utilizado como sala de internación normal y que desde el fin de semana lo están transformando a contrarreloj para que esta semana pueda funcionar como una nueva unidad de terapia intensiva y se habiliten allí unas 16 camas de terapia que seguramente, según los pronósticos de la propia directora del Hospital Nacional de Itagua, serían ocupadas en menos de 24 horas si es que seguimos con este ritmo de pacientes que van llegando al Hospital Nacional. Allí hay en total 68 camas de terapia intensiva para pacientes respiratorios. Dejamos de lado las de enfermedades polivalentes. 68 para pacientes COVID que actualmente están todas ocupadas y es por eso que este fin de semana decidieron transformar esta sala de internación para una zona de terapia de guerra. Están trabajando a contrarreloj y esperan que pueda funcionar en los próximos 2 días. Santi, nos decía la directora de este hospital que la llegada de pacientes es incesante y lamentablemente la salida de pacientes que lamentablemente mueren también es la constante. Solo en la semana pasada ingresaron unos 138, de los cuales fallecieron lamentablemente más de 30. Pero escuchemos el relato frío, duro y triste que da la doctora Yolanda González al explicar cómo trabajan para habilitar esta zona de terapia de guerra. Podemos utilizar el término realmente de una terapia de guerra. Estamos transformando en menos de 48 horas una sala de internación que era para internación COVID, pero solamente con tomas de oxígeno, de tal manera que aquellos pacientes que sí necesitaban ser hospitalizados estén acá. Lo hemos vaciado de tal manera que este fin de semana se trabajó y convertir una sala más de 16 en una terapia de guerra. Así como lo llamás, vamos a sumar a las 68 que teníamos 16 camas más. Doctora, ¿en cuánto tiempo cree que se puedan ocupar esas 16 camas? Así como vamos, hay más de 22 pedidos y yo creo que incluso pacientes en ambulancia sin encontrar un lugar, en menos de 24 horas esto se va a llenar. Lastimosamente, o sea, no sé, la gente no nos creyó. Ustedes ven el trabajo que acá es intenso, una salida o una entrada de pacientes. Esto es una constante para nosotros las 24 horas prácticamente tratando de salvar vidas. Pero necesitamos que la ciudadanía escuche que el COVID está y está, yo creo que estamos con uno de los picos más altos. Espero que no suba más porque ya vamos a colapsar. Cuanto más pacientes ingresen en más mal estado, vamos a tener una mortalidad mucho más alta. Así tuvimos, la semana anterior tuvimos 139 ingresos y tuvimos 38 fallecidos. Y si es que uno toma, Iván, el parámetro nada más que se tenía al inicio de la pandemia, hoy hablábamos de esto con la doctora Yolanda González también, de 2.000 casos positivos, 5% para terapia intensiva, 10% para hospitalizaciones. Hoy esos parámetros incluso podemos creer que aumentaron, decía la doctora Yolanda González, por la sospecha de circulación de la cepa brasileña, que hace que el nivel de contagio sea todavía mucho mayor al que se tenía en el inicio de la pandemia, cuando esos parámetros y esos porcentajes cumplían más o menos con esa línea. Sí, los parámetros aumentaron. Es como si la situación se haya descontrolado de un tiempo a esta parte, porque decía la doctora, veníamos permanentemente saturados, nunca tuvimos un descenso, algo que nos dé un respiro. Sin embargo, en cuestión de semanas, esto se disparó de una forma impresionante y lo que más preocupa es el estado de gravedad en el que llegan los pacientes. Muchos de ellos llegan sin poder respirar, ya con la urgencia de ser intubados. Sí. Y en medio de la desesperación,
de encontrar una cama y la necesidad extrema de recibir esa oxigenación es que Iván, pasa el tiempo que muchas veces se cobra vida, Santi. danos un segundo.